Eh, Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Copano.news. En turno. Tenemos una charla esta mañana de día miércoles 26 de mayo y ustedes son los protagonistas al enviar sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Hay un favorito del público, Álvaro Valenzuela Mazo, análisis en vivo para que ustedes puedan escribirnos a través del chat y vamos a conversar con él acerca de las tensiones electorales. Janet Jara, Carolina Toá, grieta en el oficialismo, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿cuál es su lectura, señor Valenzuela Mazo, de lo que está pasando con respecto a estas perspectivas de mujeres que están dando la pelea en el mundo oficialista para darle una continuidad al gobierno de Gabriel Boric? Es que yo creo que Toa Jara, estamos suponiendo, ¿no?, que el Partido Comunista va a ratificar a Janet Jara, que creo que depende mucho de la dinámica de qué pasa con el Frente Amplio. Creo yo que eso es esencial como para entender esta disputa, porque por de pronto hay tres grandes escenarios posibles. El primero es que el Frente Amplio apoye a Toa, el segundo es que el Frente Amplio se ponga detrás de Jara y el tercero es que el Frente Amplio lleve un candidato propio, que parece ser lo más probable. Y también cuando lleva un candidato propio también depende de qué candidato propio lleva. Em, y entonces eso va a marcar mucho la disputa entre Janet Jara y Carolina Toá. Eso es como, creo que es muy relevante para entender esa disputa. Oye, ayer Yo tiendo a pensar, Danilo, ¿cómo está ahí, Álvaro? hola, Ayer Danilo Herrera descartaba de plano la posibilidad siquiera de que el Frente Amplio apoyara a Jara, un poco argumentando esta idea de que los WhatsApp, el grupo de WhatsApp está muerto, de apruebo dignidad, en fin. Eh, ¿Tú lo das también por descartado? ¿Crees que el Frente Amplio va a insistir con la idea del candidato propio? o sea que bueno, Danilo tiene más información que yo, pero yo no tengo, no he hablado con nadie del Frente Amplio, sí, yo simplemente veo los incentivos, la estructura de incentivos, Ya. más que hablar con los altos dirigentes. Y la estructura de incentivos del Frente Amplio es compleja para el Frente Amplio, porque creo que todas las opciones son malas. Porque levantar un candidato de manera tan reticente, por ejemplo, a Gonzalo Vinter, el Frente Amplio probablemente va a salir tercero de tres. Entonces se va a debilitar solo. Y el problema es que, claro, si apoya a Carolina Toá, creo que eso creo que eso políticamente es inviable. Creo que sería comerse un sapo demasiado grande. Esto es circunstancial, porque yo creo que el Frente Amplio se podría poner detrás, por ejemplo, de Bachelet o por último de alguien del PS, pero no, creo que no se puede poner a alguien detrás del PPD. Creo que eso ya es acuchillar, terminar así de ponerle el último clavo al ataúd de cualquier proyecto transformador. Yo creo que hay un problema simbólico con apoyar a alguien del Entonces, para PPD. ti, más allá de cualquier resultado, el Frente Amplio tiene que ir solo en esta pasada. No, no, es que no lo sé, es que por eso esto estoy hablando. O sea, creo que apoyar al PPD es imposible. Apoyar a Janet Jara es muy difícil, pero el problema es que tampoco me parece una buena opción tirar un candidato propio y que el candidato propio salga tercero, de tres, y que quede detrás del PPD y detrás del Partido Comunista. Entonces, la estructura de incentivos, más allá de lo que hablen los dirigentes, que a lo mejor se odian, no lo sé, pero en la estructura de incentivos no me parece que sea tan mala idea desde plano que el Frente Amplio hable con Janet Jara y que apoyen a Janet Jara y que, por así decirlo, Janet Jara sea más la representación de de una continuidad de Boric, de los aspectos positivos del gobierno de Boric, y tratar de darle ese marketing más que sea una candidata al Partido Comunista. Álvaro, Entonces, Frente Amplio tiene que... hola, ¿Sí? buenos días.
yo quisiera saber qué Hola, hola, opinas, buenos que días. hace poco Carolina Toa planteó que un eventual gobierno liderado por el PC y que sea cercano a Venezuela podría ser súper perjudicial para su sector. ¿Tú crees que el PC va a buscar una nueva candidatura propia tras el conflicto que surgió sobre esto? No, a ver, yo creo que Carolina Toa lo que está haciendo es tratar de diferenciarse de la izquierda más radical ante los ojos del electorado. En verdad, eso es lo que a eso es lo que a ella la motiva. No la motivan sus convicciones intransables respecto a Venezuela. No las tuvo el año 2014, al periodo 2018, esas convicciones nunca las tuvo, las tiene ahora. No, yo creo que Carolina Toá, como no se puede diferenciar tanto de Boric, se empieza a diferenciar de Jado, y en realidad lo que busca hacer ella es hacer ese marketing. Paulina Bodanovich, por alguna razón que desconozco, no la acompaña tanto, pero yo creo que ahí Paulina Bodanovich se equivoca mucho en, en cómo lidera ella su partido, pero es más bien eso, es un intento de diferenciarse de Jadwe. Ahora, yo creo que el Partido Comunista, la estructura de incentivos que tiene es probablemente ir con Janet Jara y tratar, porque el Partido Comunista tiene dos opciones: tratar de como tirarle la cadena a todo el gobierno de Gabriel Boric y decir como no, este gobierno fue muy malo y fue muy amarillo, o bien decir como, pero si este gobierno igual hicimos cosas, subimos el sueldo mínimo y qué sé yo, y yo creo que la estructura de incentivos, nuevamente voy a usar esa palabra, para el Partido Comunista está más bien tratar de ser más oficialista que crítico al oficialismo por izquierda, porque además, y esto es lo interesante que tiene el Partido Comunista, es que si hacemos como una lista de las cosas buenas que pasaban en el gobierno de Boric, la mayoría de ellas serían en la cartera de liderazgo de Janet Jara. O sea, tú tienes sueldo mínimo, 40 horas, el acuerdo en pensiones, entonces tú tienes una agenda para demostrar. Entonces yo creo que el Partido Comunista le conviene irse más para allá, sobre todo cuando el Frente Amplio está débil. Porque, por ejemplo, supongamos que el Frente Amplio levanta a Tomás Bodanovich, y Tomás Bodanovich es el candidato del Frente Amplio. Ahí para el Partido Comunista sería un poquito más complejo. Ahí a lo mejor para el Partido Comunista tendría más sentido tratar de aunar como al mundo eh, de izquierda crítico al gobierno, pero ante tal debilidad del Frente Amplio, y cuando la candidata del oficialismo, del socialismo democrático pareciese ser Carolina Toá, que es una persona ligada a la exconcertación, eso le da al Partido Comunista como espacio para crecer y para llevarse como todo el Frente Amplismo en una eventual primaria. Así que yo creo que no, yo creo que en el fondo todo parece indicar que será Janet Jara la candidata. Ahora, lo que yo sí creo que podría ocurrir es que Janet Jara vaya a primarias, Janet Jara pierda contra Carolina Toá, y después ciertos sectores del PC no apoyen a Carolina Toá en primera vuelta y levanten a un candidato por izquierda. Eso sí Pero podría ese ocurrir, y candidato que por ese izquierda candidato vaya en sería, primera vuelta. pero ese candidato por izquierda sería un Fabiola Jadwe Campillay. corriendo solo, un Javier No, Campillay. Estoy inventando, Fabiola Campillay, no sé, Marco Enrique Ominami en modo izquierda, porque Marco Enrique Ominami tiene distintos modos. Por ejemplo, Marco Enrique Ominami en modo izquierda. A ver, es que yo creo que, nuevamente, volvemos a la estructura de incentivos. La estructura de incentivos de todo lo que está a la izquierda, que tampoco es tan poco, o sea, electoralmente es un 5% en las municipales. Claro. Si Carolina Toá es la candidata al oficialismo, ese mundo te puede sacar entre un 5 y un 10% en una presidencial. Entonces, ojo con eso, que podríamos tener ahí a un actor por izquierda. Entonces, yo creo que el Partido Comunista se podría fraccionar en una eventual primera vuelta en la que gana Carolina Toá. Ahora, yo siento que si llegase a ganar Yadet Jara, que lo veo improbable, pero no es algo que puedo descartar de plano, sobre todo en el contexto de voto voluntario. Y me acabo de dar cuenta que se me acaba de olvidar algo muy importante. Toda esta primaria del oficialismo, a mi juicio, también está marcada por si Evelyn Matei va a primarias o no. Si Evelyn Matei va a primarias, yo creo que eso es perjudicial para Carolina Toa. Yo creo que para Carolina Toa sería importante que ella fuese la única primaria, porque eso le permitiría a ella
correrse todo al centro y qué sé yo, ahí ganar, qué sé yo, 200.000 electores más moderados que quieren ir a votar a primaria. En cambio, si hay, por ejemplo, hay una primaria, qué sé yo, entre Evelyn Matei y Jimena Rincón, Carolina Toá tiene menos de a dónde crecer hacia el centro. Y ahí Janet Jara podría tener más opciones. Pero bueno, en el caso de que Janet Jara ganase, perdón, en el caso de que Janet Jara perdiese, sí va a haber yo creo que va a haber parte del Partido Comunista que no va a querer votar por Candidato A y va a preferir apoyar a una candidatura por fuera, contra Carolina Toa. Así Hoy, que más o menos ese es como el mapa. Álvaro, cruzando un poco el terreno a la derecha, vimos en la encuesta y se planteó en algunos medios una suerte de estancamiento de Johannes Kaiser. Ayer Gonzalo Feito incluso planteó que habría muchas presiones para que Kaiser se bajara, lo que fue desmentido un par de horas después. Ayer por Twitter que Kaiser subió un video desde su auto, como diciendo, tengo una gran noticia que anunciarles, no me bajo por ningún motivo. Y por otro lado vemos un cast que tuvo una suerte de revival, algo que los deja un poco en empate, o sea, ya como que da cuenta de que por ahí el fenómeno, el boom Kaiser como que se estancó y y Cast tuvo un pequeño revival. Y bueno, y Matei, que no logra consolidar nada y todos los meses la vemos perdiendo 1 o 2 puntitos, que la mantienen como líder, pero ahí un poco como en caída lenta, podríamos decir. Sí, igual, a ver, hablemos primero de Kaiser casi después Madrid. Ya. Ya, yo creo que Johannes Kaiser ya cometió el primer error, que fue manifestarse a favor del voto extranjero. Ahí ya Kaiser comete un primer error. Entiendo por qué Kaiser hace esto, pero revive la candidatura, eso es revivir la candidatura de Kast. ¿Por qué? Porque el Partido Republicano puede, porque Chile, a ver, Chile Vamos evidentemente ya está casado con una postura más pro Venezuela, como una especie de cierta alianza contra la posición venezolana en Maduro. El piñerismo fue para allá y a esta altura ya Chile Vamos ya está más o menos en ese camino. Pero creo yo que Johannes Kaiser ya empieza a demostrar algunas inconsistencias. Y creo que Johannes Kaiser buscó tal vez ese electorado venezolano, estamos de derecha, de cara a la primera vuelta, pero eso le abre un flanco que creo que no debió haber, revive la candidatura de José Antonio Kast, ¿cachai? Porque en el fondo tú tienes 3 candidaturas de derecha y solo una candidatura de derecha es la que tendría la postura de que los migrantes no pudiesen votar con solo 5 años de residencia, que además es una postura que a mi juicio es bastante razonable. Entonces creo que eso también le da un pequeño impulso a la candidatura de Kast, producto de que ahí Kaiser se pone con la postura de Chile Vamos y no con la postura de Kast, y creo que a lo mejor, claro, eso en el debate público no hace mucho ruido, pero si tú ves redes sociales, evidentemente este es el primer traspié que tiene Kaiser. A Entonces yo ver, creo que también creo que hay un poco de eso. Además, creo que está el hecho de que José Antonio Kast puede demostrar más equipos. eh, entonces, oye, pero ahí sí, yo creo que Johannes Kaiser, ocupando el mismo concepto de la estructura de incentivo, ¿estaría todo apuntando a una suerte de primaria crees tú, entre Kaiser y Cast, al menos? es que si en términos ideológicos sí, pero es que a mí no me queda tan claro que... A ver, yo soy acá, voy a ser bien, tengo una postura que a lo mejor no es la más que tienen toda la lista, pero a mí me da la impresión de que José Antonio Cast prefiere que gane Evelyn Matella que gane Johannes Kaiser. Mm. Porque si no fuese así, José Antonio Cast estaría haciendo todo lo posible para que hubiese unas primarias con Johannes Kaiser, que yo creo que podría ganar incluso. Esa es mi lectura. Entonces yo digo, acá hay dos opciones. O José Antonio Cast tiene algunos números, algunas razones para creer que no le podría ganar una primaria a Johannes Kaiser, que creo que no es así porque José Antonio Cast tiene más experiencia en campañas presidenciales y tiene una estructura de partidos mucho más sólida.
y tiene además más equipos que mostrar, que Johannes Kaiser tiene razones para ilusionarse con un triunfo con Johannes Kaiser. Yo creo que José Antonio Cast prefiere que gane Evelyn Matei que gane Johannes Kaiser. Por eso el José Antonio Cast no quiere primaria, porque el José Antonio Cast prefiere, a lo mejor él está razonando que le conviene más, por ejemplo, ser, no sé, ministro del Interior con Evelyn Matei, que cederle el liderazgo a Johannes Kaiser. O sea, a mi juicio, eso es lo que está ocurriendo. Porque José Antonio Cast jamás diría esto públicamente, pero como se está moviendo, José Antonio Cast, a mí me da esa impresión de que José Antonio Cast no se siente cómodo con Johannes Kaiser. Ahora los partidos llegaron a un acuerdo parlamentario por un tema de ya necesidad electoral. Entonces pareciese ser que el Partido Republicano y el Partido Libertario van a ir juntos a las elecciones parlamentarias, pero Sí. si no hay una elección primaria, o sea, si no hay una primaria entre Kast y Kaiser, yo llego a la conclusión de que al menos uno de los dos prefiere a Evelyn Matei por sobre el otro. Y creo que aquel que prefiere eso sería José Antonio Cast. El gran Álvaro, Respecto a Evelyn Matei, dígalo, por favor. Un minuto. Un minuto. ya, yo creo que hay una fake news, o sea, no sé, hay un problema de análisis con eso de que está atascada. A ver, yo creo que Evelyn Matei con 24% de los votos en primera vuelta es la próxima presidenta de Chile. Entonces, sí, o sea, no está en una situación menos cómoda que antes, pero esto no es los años 2005 donde 24% en primera vuelta no era nada. Yo creo que Evelyn Matei si saca 24%, con eso la alcanza para pasar. Es que Evelyn Matei no, es que, a ver, Evelyn Matei tiene que pasar a segunda vuelta, da lo mismo si pasa primera o segunda. Si ella saca 24% y Carolina Tobar saca 28%, da lo mismo. Si la tercera opción es 20% y el cuarta opción es 18% y ambos son muy de derecha. Entonces ahí yo creo que no, yo creo que también ahí hay un poco, yo creo que el problema de Evelyn Matei es que ella, la candidata, se muestra errática, y tiene, por ejemplo, salió con un discurso a favor de la pena de muerte, pero en general yo creo que Evelyn Matei puede arrastrarse con un 24% en primera vuelta y ser la próxima presidenta de Chile. O sea, a ver, yo creo que nadie va a pasar el 30% en la primera vuelta. Entonces, por definición, va a ganar un candidato. Yo creo que vamos a una situación parecida a la del año pasado. A la del O sea, 2021. perdón, a las elecciones pasadas, donde tenemos dos candidatos que rondan el 25%. Y eso, o sea, yo creo que a ver, es que mientras lo de José Antonio Cast y lo de Johannes Kaiser no se despeje, Evelyn Matei está más o menos cómoda, creo yo. O sea, independiente, a pesar de con una candidatura muy poco inspiradora, pero yo creo que sería como estas elecciones como en Francia o en Argentina, que son procesos electorales donde candidatos que sacan 22, 23, 24% pasan a segunda vuelta y ganan. Sí que eso, con Evelyn Matei. Bueno, siendo las 9:33, te queremos agradecer, Álvaro, por hablarnos de las previas de las elecciones presidenciales, que está súper encendido. Espero que podamos tenerte pronto acá en el programa en copano.news. Muchas gracias, Álvaro. Cuídate. Sí, vamos a estar pronto ahí presencial. Ya, que estén bien. Chao, chao. 9:33.